este curso. Es un, es un curso central para todo católico, esa es la realidad. Somos seguidores de Jesús, entonces lo primero es conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces sé que este curso lo van a disfrutar mucho y sobre todo les va a dar una gran, un gran conocimiento profundo de la persona de Jesús. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la oración, porque bueno, sin Espíritu Santo no podemos dimensionar su nombre, ¿no? Entonces vamos a empezar con la oración, invocando al Espíritu Santo para que se derrame en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así rapidísimo, les recuerdo que vamos a empezar un capítulo. Terminamos la misión liberadora de Jesús, fue la última clase, la misión liberadora de Jesús. Y vamos ahora a entrar eh, ya de lleno a la parte del ministerio de Jesús, que es central. Es central para nosotros porque nosotros hoy también tenemos una misión en el plan eterno de Jesús desde nuestra creación. Entonces, es muy importante conocer desde el inicio, desde el principio, cómo Jesús fue planeando, fue construyendo ese grupo de discípulos y apóstoles que serían después, más adelante, los que fundarían esa gran iglesia junto con él y el Espíritu Santo y nacería nuestra preciosa iglesia. Entonces somos parte de esa iglesia. Entonces, dentro de la vida de Jesús, vamos a entrar al capítulo 5 del libro de Jesús de Nazaret y el título es Discípulos y Apóstoles. Bueno, aquí hay un momento importante en la vida de Jesús. Inmediatamente después que Jesús comienza su grito inaugural, el reino de Dios está aquí. Inmediatamente después, él va a elegir a unos cuantos, pero que en ese momento él ya tiene desde ese momento en su mente una visión del nuevo pueblo de Dios, de ese nuevo Israel que nacerá y que él va a ser la cabeza que fundará, instruirá y hará todo para que se pueda nacer ese nuevo reino de Dios, ese nuevo grupo y ese nuevo pueblo. Y entonces el grito inaugural era, el reino de Dios está cerca. Después dirá, el reino de Dios ya está aquí, pero el reino de Dios está cerca. Y entonces Jesús no espera, sino inmediatamente que comienza con ese grito inaugural, Jesús va y a la orilla del mar de Galilea, él va a encontrar ahí a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan. Primero, los llama, ¿verdad? Bordeando el mar de Galilea, llama a sus cuatro primeros compañeros. Fíjense que esos cuatro, los primeros que Jesús habló, no no desde el primer momento fueron sus apóstoles, no, eso vendría más adelante. Él primero llama, hace un llamado y es muy concreto. Venid en pos de mí, venid tras de mí. Esa sería la traducción textual. Venid conmigo, atrás de mí, en pos de mí. Y luego agrega, y os haré llegar, o sea, poco a poco los instruiré, los enseñaré,
pero en un momento los haré llegar a ser pescadores de hombres. Y dice el texto que al instante lo siguieron. En la vida no es así realmente, pero lo que quisieron aquí plasmar en los evangelios fue ese llamado, fue tan fuerte, fue tan contundente, fue tan avasallador, que en el instante cayó la gracia en ellos y ellos pudieron dejar todo y lo siguieron. Fue un proceso, pero lo que quieren recargar aquí en este caso, el Evangelio de San Marcos es que la mirada de Jesús, el llamado de Jesús, siempre es algo tan fuerte y que Él siempre es el primero que nos llama. Es Él el que dice, venid en pos de mí, venid tras de mí. Y todos los que estamos aquí hemos ya recibido ese llamado, por eso estamos en esta clase. Esa alabanza tan preciosa de este, te miré que es una alabanza que habla de la mirada de Jesús, ¿no? Y es una alabanza que nos hace llorar, porque nos habla de, me has mirado a los ojos, ¿no? Y esa mirada de Jesús es una mirada que enamora, es una mirada que apetece, es una mirada que te invita, pero con un deseo profundo. Y ese deseo no brota de nuestros corazones, ese deseo también viene de Dios y es la gracia. Y es esa gracia de Jesús elige, los llama, pero ellos dan una correspondencia a Jesús y lo siguen. Y dice, dejaron todo y se fueron. Y claro, el llamado de Jesús es fuerte. Y en ese momento que Jesús nos mira a los ojos y nos llama, sigue sucediendo hoy en la iglesia. A cada persona Jesús la llama, le mira a los ojos y le repite y nos repite las mismas palabras. Ven en pos de mí, ven tras de mí, sígueme a mí. ¿Sí? Y ahí Jesús se pinta a él mismo como un pastor, como alguien que conduce, como un maestro, pero más como un pastor que conduce a los demás, que conduce a otras ovejas, ¿sí? A las ovejitas. Y entonces nosotros tenemos que ponernos en este lugar. Es sí, esa gracia que cayó en los apóstoles, perdón, en estos primeros discípulos, estos primeros que Jesús llamó, los llama y lo hermoso es que ellos tocan esa mirada de Jesús y nace en ellos el amor gracias a que ha caído en ellos la gracia. Y esa gracia los hace hacer un movimiento de aceptación, de correspondencia a Dios. Y se van y lo dejan. Pero Jesús sigue caminando, sigue caminando. Ahora, a este texto, yo sí les pido que lo subrayen. ¿Por qué? Porque es un llamamiento para todos los que nos decimos católicos cristianos. Si seguimos a Cristo, tenemos que conocer a Cristo y ese Cristo, cuando encarna, su nombre es Jesús. Después, con el tiempo, Él conquista y da a conocer que Él es el Mesías, que Él es ese Cristo. Por eso yo les recalcaba mucho en alguna clase que no debemos acortar el nombre de Jesús con Jesucristo, sino Jesús, Cristo, porque son sus dos títulos perfectos que describen a toda la persona de Jesús. Jesús, en su naturaleza humana, ha adquirido ese nombre y con ese nombre empieza a proclamar el reino de Dios. Pero la tarea va a ser grande, la tarea va a ser muy grande y sigue siendo hasta hoy grande. Y entonces
Jesús va a llamar a los primeros que quiere que lo conozcan, que quiere que lo sigan, que quiere que vean y sean testigos de lo que Él hace y dice, tanto de sus palabras como de sus obras de poder. Entonces, continúa Jesús caminando y hace otro llamamiento, hace a otros. Y si nosotros juntamos el Evangelio de San Juan junto con los sinópticos, juntaríamos siete que Jesús va a llamar. No es para ser no nada más para ser sus amigos, sino porque Él quiere que lo acompañen, Él quiere que estén a su lado, quiere que vean, toquen, experimenten los milagros que Jesús hace y que experimenten quién es Él, que lo conozcan tanto por sus obras de poder, pero principalmente que sean testigos de que Él es el que está enseñando y está instaurando el nuevo reino de Dios, ese nuevo reinado que llega con Él, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros nos situemos en nuestra vida y si ya lo hemos vivido, que seguramente lo hemos vivido, ¿en qué momento de nuestra vida Jesús nos hizo este llamado personal? Ven y sígueme, ven en pos de mí. Pero en esa invitación, venid en pos de mí, después viene una promesa, vienen unas palabras alentadoras. Si tú vienes en pos de mí, si tú me sigues, si tú me conoces, si tú te enamoras de mí y experimentas quién soy yo, tú podrás ser pescador de hombres. O sea que no podemos tener la misión de ser pescador de hombres. Quiere decir, no podemos evangelizar, mucho menos orar por una petición sin antes experimentar ese amor, porque nuestra oración tiene que ser de amor a Dios. Y en ese amor podemos poner todas nuestras peticiones. Pero es ese Jesús que al hablar en esa invitación engancha junto una promesa. Te haré pescador. Llegará un momento que tú puedas ser mi testigo y a través de mis palabras que tú vas a conocer por mí y a través de muchos milagros que vendrán, tú mismo podrás ver y obrar también en el nombre de Jesucristo muchísimas obras de poder, que las hace Él a través de muchísimos ministros que hacen y de muchas personas que tienen el don. Hay muchos dones, pero la promesa es para todos. Si tú caminas tras de mí, yo te hago pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, Jesús fue conformando, fue abrazando personas, enamorando personas que se fueran adheriendo, que lo fueran siguiendo. Él necesitaba que la gente le conociera. Él necesitaba que la gente experimentara tanto el ver sus milagros como ver sus liberaciones, cómo los demonios le obedecían, cómo él era mucho más este, poderoso y podía mandar hasta el propio demonio. Entonces, es un camino que Jesús inicia y esto es muy bonito porque Jesús no, no inició solo. Él inicia desde el principio llamando a unos y poco a poco se le fueron adhiriendo muchos discípulos. Al principio era mucha gente la que lo seguía. Al principio lo escuchaban. Los primeros amigos de Jesús lo van siguiendo, van estando con él y poco a poco mucha gente lo empieza a seguir y empiezan a conocer aquello que él enseñaba a través de sus parábolas, a través de sus palabras y también
a través de obra de poder. Jesús utilizó una pedagogía especial, porque él no podía decir, yo soy el Hijo de Dios encarnado, porque lo matan. De hecho, más adelante de este momento, él lo dirá de muchas maneras y se hará llamar ese Hijo de Dios que es el Mesías. Pero al inicio, él quiere formar un grupo de personas que, en los cuales lo acompañen, pero con una finalidad, no nada más para observarlo, sino para formarse y después ser sus testigos y después proclamar ese reino y extenderlo. Imagínense el tesoro que nosotros tenemos con el Nuevo Testamento, que fue gracias a que se escribió todo eso. Y fue gracias a él desde que el principio Jesús llama a los que él va, eh, porque él, por una voluntad de él, los llama y ellos corresponden por la gracia. Entonces, el punto importante aquí es, nosotros somos discípulos de Jesús y nosotros hemos sido llamados, pero hemos recibido también la gracia. Y es esa gracia que debemos de conservar, cuidar, y si le hemos perdido, pedirla nuevamente. Señor, vuélveme a dar esa gracia, vuélveme a enamorar, vuélveme a mirar a los ojos, vuélveme a hacer un llamado. ¿Por qué? Porque hay una misión que cumplir. Y la misión es volvernos todos pescadores de hombres, en donde estemos, no importa de qué manera, pero es necesario que todos los que tenemos el privilegio de haber recibido el llamado y que hemos recibido la gracia, no solamente la gracia de nuestro bautismo, de nuestros sacramentos, sino la gracia de en un acto de libertad aceptar esa amistad de Jesús, aceptar ese llamado, es porque hay una misión delante de nosotros y no se puede separar esta frase de Jesús. Los haré llegar a ser pescadores de hombres. Entonces, yo sé que muchas veces nosotros queremos pescar, a los primeros que queremos de pescar son a nuestra familia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque muchas veces nos damos cuenta que nuestra familia es donde a veces hay más dolor en cuanto a que vemos que se han retirado y pedamos esta gracia, que vuelva a caer el Espíritu Santo sobre nuestra familia, que vuelva a caer ese Espíritu Santo para renovarnos en la gracia de la fe. Es algo que el padre Carrillo recalcaba mucho, ¿no? Hubo una correspondencia porque cayó la gracia. Entonces, tenemos nosotros también que hacer que esa gracia que nos ha dado Dios, nosotros podamos corresponderle siempre, que no, que no desperdiciemos la gracia que nos ha dado Dios desde el principio, porque fíjense, nosotros tenemos, la mayoría de nosotros, la gracia de pertenecer a familias que quizás desde nuestros abuelos fueron creyentes, ¿verdad? Entonces, entra Jesús con este grupo, comienza a hablarles, comienza a darles las instrucciones. Viene un momento después, este posterior, en el que Jesús ya siente que tiene que haber personas, tiene que haber seguidores de él que se comprometan, no solamente que lo conozcan, que sean sus testigos, no solamente que se estén instruyendo, sino que tengan un compromiso mayor, ¿sí? Y llega este momento en que Jesús va a elegir a 12 dentro de todo ese grupo enorme. Ahora, nosotros podemos catalogar 3 grupos de seguidores de Jesús a lo largo de todo su ministerio, ¿sí? A lo largo de todo su ministerio. Y el primer
El primer grupo, pues podemos decir, este grupo de los 12, que nacerá después, no en el inicio, nacerá después. Luego viene un grupo que era muy, muy grande, y es el grupo de los que lo seguían, pero se quedaban con él. Y luego viene un grupo que si leemos las bienaventuranzas, era un grupo, pero muchísimo más grande. Era un grupo donde había personas que muchos iban de curiosos, muchos iban para saber, pues he oído hablar de Jesús, que hace milagros, vamos a ver qué tal, ¿no? Y no sé, no lo seguían esporádicamente, a veces por curiosidad, a veces porque querían un milagro, a veces simplemente porque era algo que estaba sucediendo cerca de donde estaban ellos y lo iban a mirar, pero no eran perseverantes, no lo seguían siempre. Este grupo del que yo les acabo de hablar, estos 7, que yo les invito a que subrayen su Biblia en Marcos 1, 17 y 18, subrayenla, porque es importante que nosotros vayamos subrayando nuestra Biblia. Entonces, hay varios textos, pero subrayen que es muy pequeño, pero, pero es este que les estoy narrando. Es Marcos 1, 17 y 18, ¿no? Y es esto de lo que les hablaba yo, está reducido en un llamamiento en la gracia y la correspondencia. Y viene después el siguiente momento. Para este momento, cuando Jesús ya va a decidir por su propia voluntad, por su propio deseo, ¿quiénes son esos 12? Jesús ya tiene en mente perfectamente, ya tiene en mente que va él a conformar el nuevo pueblo de Dios, va a nacer el pueblo de Dios. Y entonces aquí toma 12. 12 son las tribus de Israel, los hijos de Jacob, que fundarán las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces Jesús vuelve a tomar este número que está en el Antiguo Testamento, porque el número 12 es el completo de todo el pueblo de Dios. Y por eso elige a 12, los 12 apóstoles que lo seguirán todo este tiempo. Y ahí nos vamos a ir a Marcos 3:13, Marcos 3:13, y porque aquí el título es La institución de los 12. En este momento Jesús ya lleva un tiempo, no sabemos el tiempo específico, se calcula, los expertos, los exégetas y los teólogos calculan que unos meses, donde ya esos 7, que son los 4 que nombran, más el que nombra Juan, y en total son 7 los que Jesús a Santiago, Natanael, los otros 4, y conforman 7 que han estado con él y no lo han dejado. Sin embargo, ya hay mucha más gente que lo sigue y Jesús va a hacer una elección. Y es lo que les voy a leer. Institución de los 12, Marcos capítulo 3, versículo 13. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Subrayen esto, es un acto de la voluntad de Dios. A Natanael no lo llamó. Sin embargo, Natanael siempre siguió a Jesús. Entonces, es un acto que Dios hace, que Jesús se queda en oración y dice, cuando estuvieron juntos, subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Creó a los 12 y vienen todos sus nombres. Subrayen eso. Aquí, en este momento, está naciendo ya
en la mente de Jesús, en el proyecto de Jesús, ya la iglesia. Estará Simón Pedro, que desde el inicio le dirá, le pondrá el nombre de Kefa. Están los demás, que bueno, aquí están mencionados: Juan, el hermano Santiago, perdón, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, ¿sí? Y conforma ese grupo, y dice aquí claramente, para predicar. Entonces, desde ese momento, Jesús ya tiene en su mente el proyecto que nacerá en el primer Pentecostés, cuando ahí tome Pedro la palabra y alce la voz y nace la iglesia en ese primer Pentecostés. Y Pedro como cabeza de ese grupo, ¿no? Es nuestro gran tesoro, el Papa, que la misma misión de Pedro se viene repitiendo y se viene transmitiendo el papado de generación en generación en generación, y nosotros hoy podemos saber perfectamente cuántos papas, los nombres de los papas que han sido hasta hoy la cabeza de la iglesia, que han replicado la misión de Pedro. Ninguna otra institución del mundo se puede seguir quiénes han sido sus dirigentes como la iglesia. Y Está dentro, apareciendo algo en la pantalla. ahí se ve perfectamente la mano de la protección de Dios, cómo ha protegido a su iglesia, porque también la promesa es: y mi iglesia no mi iglesia nadie la va, las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ellas, ¿no? Entonces aquí les dice, primero van a predicar y después de predicar tendrán el poder para expulsar demonios. Pero quiere decir que primero es la formación, primero es la predicación, primero es la predicación del reino de Dios, y después de esa predicación llega los dones que cada persona, tenemos distintos dones, ¿verdad? De lobos. Esto es importante porque quiere decir que la tarea no es fácil. Nos manda de dos en dos para que se acompañen, y los manda en oración, rogando, pidiendo a Dios, ¿sí? Dice, rogad al dueño de la mies, o sea, al Padre, y sabed que os envío como corderos en medio de lobos. Y cuando Jesús reconoce esto, es para darnos a nosotros mismos esa fortaleza. Y nosotros quizás nos hemos dado cuenta que proclamar a Jesucristo no es fácil, no es una tarea fácil. Y está hablando de manera significativa: los envió como corderos, o sea, en son de paz, en tranquilidad, pero no va a ser la tarea fácil. Y viene la instrucción de Jesús: no os llevéis bolsa, o sea, no lleven nada más con ustedes más que una sola meta. No se preocupen por otras cosas, porque van a llevar, no se preocupen, solo preocúpense por proclamar aquello que yo les enseñé. Dice, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis a una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiera ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, os volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hayan en él, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Esto es muy importante. Primero es proclamar el reinado de Dios, y después vendrán las obras de poder. Y Jesús en un momento les dirá, mayores cosas verán, ¿sí?
una vez que yo haya sido glorificado. Pero aquí lo importante es que le está recalcando que lo primero es la evangelización. Lo primero es la proclamación del reino de Dios a través de las enseñanzas de Jesucristo. Y ya después pueden ustedes hacer oración de sanación, de liberación, pero primero es la evangelización. ¿Por qué? Porque lo primero es la fe. Creed en Jesús. Creed que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él, a través de su poder, nosotros somos vehículos donde Él obra portentos, obras de poder y milagros. ¿Sí? Si entráis a un pueblo y no os acogen, salid a sus plazas y decid, sacudimos, sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de nuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día hará menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Entonces, aquí Jesús nos da varios puntos. Lo primero es proclamar el reino, no será la tarea fácil. Una vez que los reciban, que los acepten, que sean acogidos, que compartan su vivienda, que compartan el pan, que estén entre ellos, en ese momento pueden ustedes orar y pedir esos milagros, ¿verdad? Entonces, hay un orden hay un orden para trabajar en el reino de Dios. Lo primerito es la proclamación. No tengamos miedo. Yo sé que a veces nos impone mucho y lo digo por mí, pero en realidad tenemos que confiar que el que evangeliza, el que habla, el que instruye es el Señor. Nosotros prestamos nuestra boca a Él porque el que nos da la inspiración para hablar de Él es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un momento aquí muy importante que es importante leerlo en el 17, en el versículo 17 dice, este, de ese mismo capítulo dice, versículo 17, regresaron los 72 y dijeron alegres, o sea, regresaron con esa satisfacción de haber cumplido la misión que Jesús les pidió. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, ¿verdad? Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño, pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Pues no, porque ese es el trabajo que Dios hace. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, la misión de todo discípulo de Jesús, centralmente, o sea, eminentemente, es la proclamación de Jesús o de Cristo Jesús, de el reinado de Dios y las enseñanzas. Y después de esa proclamación, después de las instrucciones, vendrá el siguiente momento que es el sacar los demonios, en la sanación. Y por eso Jesús dice, de eso no se alegren. En realidad, porque el que lo hace es Jesús, nosotros no lo hacemos. Él es el que lo hace, entonces no tenemos por qué alegrarnos, es el trabajo de Él. De lo que tenemos que alegrarnos es que si cumplimos esa misión de venir en pos de mí, que os haré pescador de hombres, quiere decir que si cumplimos, Él tiene una recompensa, que sus nombres estarán escritos en los cielos.
Y yo creo que es algo muy, muy imponente para reflexionar, ¿no es cierto? Porque imagínense qué gracia tan grande, qué regalo tan grande, ¿verdad? Entonces, esta misión es central. No, nosotros muchas veces, les recalco, pensamos que esto es para para la gente que trabaja en las iglesias, para los sacerdotes, para las monjitas, para los obispos, para el Papa, y no es así. Es aquí, con este texto de San Lucas, nos debemos sentir parte de la proclamación del reino de Dios, a través de nuestras palabras, a través de nuestros testimonios, a través de nuestra vida, porque la misión está dada y la promesa está escrita. Y es, si, si tú haces esa proclamación, verás prodigios, pero de eso eres testigo, pero es algo que Dios hace. Alégrate porque tendrás un lugar en el cielo, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis dice que los 12 apóstoles serán las pilares de la muralla de ese nuevo Jerusalén. Entonces, hay todo un orden en nuestra iglesia y ese orden nos lleva a todos trabajar en el reinado de Dios. Gracias a Dios, cada vez más los laicos empezamos a ser conscientes de de esta misión, ¿verdad? De ser parte de la proclamación del reinado de Dios, de ser parte de ser pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús espera de cada uno de nosotros ese trabajo que hace acrecentarse el trabajo que Él ha venido a hacer y que nos ha instruido para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Entonces, viene después otro punto, aquí nada más quiero así como recalcar que, o sea, en este texto, en este momento, hemos visto la constitución de los 12, luego el primado de Pedro, que será algo que eh, ha sido dado por el propio Jesús, ¿sí? Y dentro del primado de Pedro tenemos esa secuencia del primado de nuestros papas. Luego, Jesús va a ir ampliando la misión de los sacerdotes. Entonces, cuando Jesús eligió esos 12, en ese mismo momento no le dio todas sus misiones, fueron agregándose misiones, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿en qué momento posterior a esa elección ya los hace sacerdotes? El Papa Juan Pablo II recalcó varias veces que era en el Jueves Santo, ¿verdad? En la última cena. Y, y nosotros sabemos que ahí también se amplió otra misión, que fue la Eucaristía, ¿no? Y hay otro momento en el que les da otra misión. A quien les perdone los pecados, les serán perdonados. Lo que quede atado en la tierra será atado en el cielo. Entonces, es muy importante observar cómo Jesús elige a esos 12 y luego les va ampliando la misión, les va confiriendo otras misiones, ¿verdad? Y cuando Jesús ya resucita y se les presenta resucitado, les pide confirmen, o sea, sean testigos de mi resurrección, sean testigos de lo que han visto, para que ustedes terminen el trabajo que yo inicié. Jesús no podía hacer un trabajo para la iglesia que iba a nacer en Pentecostés. Ese día, que es el día que nace la iglesia, que es día de Pentecostés, quien alza la voz es Pedro. Entonces, el siguiente punto importante que vamos a entrar es
la iglesia en los primeros tiempos. ¿Cómo era esa iglesia? ¿Cómo nació? Bueno, Jesús ha instaurado, ha conformado esos 12 como los pilares, que les digo que será después el colegio apostólico. Ha dejado las bases y ha hecho a sus 12 y a muchos discípulos también testigos de su resurrección. Y entonces viene el siguiente momento de la iglesia, que es el momento en que nace la iglesia. Esa iglesia nace el día de Pentecostés. Y lo vamos a leer en Hechos de los Apóstoles. Pero ese momento de Pentecostés, en el que nace la iglesia, Jesús ya ha dejado muchos discípulos que no son los que serán los dirigentes, no serán los apóstoles, no serán los dirigentes, serán el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, testigo, que vieron a Jesús, esos discípulos que vieron a Jesús resucitar, esos discípulos que le fueron fiel y que después Jesús tomará 72 de esos para enviarlos delante de él, para ir abriendo un camino, viene a pasar a nosotros hasta el día de hoy esa responsabilidad, ¿no? Nosotros no somos sacerdotes, pero somos laicos comprometidos. Y esa es la enorme riqueza de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene muchísimos laicos que trabajan por la iglesia. De hecho, es algo que, gracias a Dios, después del Concilio Vaticano II, se le ha dado muchísimo énfasis al crecimiento del compromiso de los laicos. Entonces, un punto muy importante que el padre Carrillo hizo recalcar muchísimo en este tema fue el que crezca la iglesia no solo depende de todo lo que es la estructura de la iglesia, sino depende también del trabajo de los laicos que se comprometen en la evangelización. Fíjense, eran 12 los apóstoles, pero eran 72 y después muchísimos más los laicos que trabajaban en favor de la proclamación de Jesucristo, en la proclamación del reinado de Dios. Entonces, hoy necesitamos nosotros tomar esa conciencia para hacer crecer nuestra iglesia, que seamos mucho más los laicos que están proclamando el reinado de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez que Jesús ha ampliado la misión de esos 12 y les ha ido poco a poco confiriendo más obligaciones, también les instruye y da poderes a laicos. Y lo acabamos de leer en Lucas, ¿no? Y todavía les dice, sí, yo veía cómo caían los demonios. O sea, Jesús les da ese poder, pero primero pide la evangelización, ¿verdad? Entonces, hay 3 textos muy importantes en Hechos 1:14, 1:26, y luego en Hechos, en 2:14, cuando nace la iglesia, que es el momento de la venida de Pentecostés. Es un momento grandioso dentro de nuestra fe, porque es el momento que digamos, se revela la persona del Espíritu Santo. Es el momento que sale a la luz el poder del Espíritu Santo. Jesús ha hablado del Padre, ha revelado al Padre, porque si es un hijo él tiene Padre. Entonces Jesús ha revelado al Padre y ha dado la promesa del Espíritu Santo. Pero en ese momento de Pentecostés se revela la Trinidad entera. Se cumple la promesa de Jesús, viene el envío del Espíritu Santo por Jesús y el Padre, y el Espíritu Santo se da a conocer, se muestra al mundo. ¿Cómo? En ese momento, los discípulos reciben una fuerza para proclamar el reino de Dios. Reciben una fuerza tan grande que
después de estar encerrados con miedo, salen a hablar de ese Jesús. Y ahí es el momento crucial, es el momento crucial en el que ya no se está prometiendo el reino, sino ya se está hablando que con la venida del Espíritu Santo está ahí y da un giro la evangelización. Ya ahora se va, el centro de la evangelización es es Jesucristo, es hablar de ese Jesús que murió y que ese Jesús lo mataron, pero él dio su vida en la cruz por la salvación de la humanidad. Y es él el que trajo la salvación. Y entonces la evangelización ya se centra en el trabajo de Jesús, se centra se conforma, digamos, de manera perfecta ese Jesús como cabeza que dejará a Pedro como su representante y después irá confiriéndole siglo tras siglo ese poder a nuestro Papa, ¿verdad? A nuestra cabeza. Entonces, en este momento que son la iglesia en los primeros tiempos. ¿Cómo fue esa iglesia en los primeros tiempos? Bueno, nos vamos a ir a Hechos, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 6:1. Sabemos nosotros que en ese momento Pedro levanta la voz y habla de Jesús, ¿verdad? Y se centra en la persona de Jesús. Y esa iglesia que fue los primeros años de la iglesia primitiva, fue creciendo de una manera vendrán después San Pablo, ¿verdad? Vendrán las iglesias paulinas, pero en este momento, ya que la iglesia que queda instaurada esa iglesia que nace en Jerusalén, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles 6. ¿Sí? Vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles 6, del versículo 1 al versículo 6. ¿Ok? Dice, institución. La institución de los 7. Este texto, subrayenlo, es importante porque ya nos va a mostrar cómo la iglesia ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Tanto que hay que recurrir a otros, porque ya los apóstoles no se dan abasto. Y es este momento de la institución de los 7. Nos dice Hechos de los Apóstoles 2, que en el momento de Pentecostés había más o menos 3,000 personas y que se convirtieron, que fue el momento en que nace, brota nuestra iglesia, ¿verdad? Con esos primeros creyentes, ¿verdad? Pero continuó la predicación, continuó el crecimiento de la iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Es muy impresionante para nosotros poder valorar cómo esa iglesia fue llevada de manera fuerte por el Espíritu Santo. Y es así que a pesar de las persecuciones, crece, ¿verdad? Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, esto es muy importante, nos está hablando de un crecimiento fuerte de la iglesia, ¿verdad? Hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Había dentro de los carismas del Espíritu Santo, cada quien tenía una misión distinta, ¿verdad? Y dentro de esa se cuidaban a los más débiles. Pero llegó un momento que los propios apóstoles ya no podían atender eso y a evangelizar y todo lo que, y además encargarse de hacer la fracción del pan, que es nuestra misa de hoy, ¿verdad? Entonces, nos habla de que el trabajo está excediendo la capacidad de los que están trabajando. Y entonces los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres
de buena fama, llenos del espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esa tarea. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, es un texto muy hermoso porque podemos darnos cuenta cómo se requieren muchísimas carismas para las necesidades de la iglesia. La iglesia tiene muchas necesidades y cada quien tiene carismas diferentes, ¿sí? Pero los apóstoles reconocen que su misión principal la tienen que cuidar, que es el ministerio de la palabra y la oración, ¿verdad? La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nacanor, a Timón y a a Timón, Parnás y a Nicolás, prosélito antioquano. Entonces, aquí ya estamos hablando de personas que son de Antioquía, de cirinenses, ¿verdad? Chipriotas, que toman parte en el crecimiento de la iglesia. O sea, aquí ya estamos hablando de un crecimiento importante de la iglesia. O sea, aquí están entrando a colaborar en esa iglesia personas que no son de Jerusalén, aquí nos dicen claramente. Entonces, y después entrarán chipriotas y sirenenses. Y bueno, entran también las iglesias paulinas, ¿verdad? Y en las iglesias paulinas, pues muchísimos griegos, cantidad de griegos que, laicos, comprometidos, que ayudaron a perdón, a Pablo en esa proclamación, en la evangelización, sin descuidar el centro de la misión, ¿verdad? Que era la evangelización. Y cada uno en su carisma irá sirviendo a la iglesia con su carisma. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en esos primeros años, estamos hablando de la iglesia primitiva, los primeros 100 años, siguió el Espíritu Santo trabajando de manera muy importante en no solamente digamos, en la multiplicación de los carismas, sino además que esos carismas llegaban a personas que eran laicos y que estaban trabajando por acrecer la iglesia, que estaban haciendo y creciendo de manera importante. Y de esa manera es que también San Juan va a ir reflexionando y va completando, va comprendiendo las palabras de Jesús, y San Juan va escribiendo su evangelio, que terminará de escribirlo en el año 90. Entonces, todo esto que estamos ahorita reflexionando ha abarcado muchísima Antioquía, toda la región de las iglesias paulinas, ¿no? Que es muy, muy grande, ¿no? Y los apóstoles han salido de Jerusalén por las persecuciones y también muchos discípulos, y se ha expandido la iglesia, ha crecido y se ha expandido, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia hoy tenemos una historia que seguimos nosotros viviendo, que seguimos nosotros reproduciendo, ¿sí? Y por eso vamos a irnos en Hechos de los Apóstoles, Hechos 11, Hechos 11, porque aquí nosotros vamos a ver cómo nosotros hasta hoy seguimos trabajando para esta iglesia que nació hace 21 siglos, ¿verdad? Nos vamos a ir al capítulo 11, al versículo 20-21, ¿sí? Del capítulo 11. Dice, el Señor les daba fuerza para tal cometido, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Este texto pertenece a la iglesia la fundación de la iglesia de Antioquía, pero ya aquí a partir de aquí vamos a empezar a
leer textos que nos hablan de muchas otras iglesias, por ejemplo, la iglesia también romana y todas las otras iglesias paulinas, ¿sí? Todas las cartas de San Pablo son muy importantes leerlas porque es como ir conociendo cómo se expandió sus primeros años las iglesias, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y cómo quedó aquello tan bien conformado que nosotros el día de hoy seguimos reproduciendo esa misma escuela que dejó Jesús, que es la proclamación del reino de Dios, la oración y que somos testigos de los milagros que Dios hace en su iglesia hoy. En este instante se están haciendo muchos milagros en el mundo. En este momento hay millones de lugares donde se está haciendo la misa, ¿no? La fracción del pan. En este momento hay muchísima gente que está recibiendo bendición, confesión, la Sagrada Comunión, o sea, todo eso que vivió la iglesia primitiva desde el principio, que cuidó, conformó y instauró, nosotros hoy lo repetimos de manera exacta y tenemos que seguirlo haciendo para que la iglesia de Cristo siga creciendo. Pero esa iglesia nos pide un compromiso a los laicos, un compromiso serio a los laicos. Entonces, vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 21. Quiero leérselo rápidamente para ver si me da tiempo de hacer la actualización. Es capítulo 16, versículo 21. Últimos saludos, segunda posdata. Os saludo Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sasipatro, mis parientes. También os saludo en el Señor, yo, Tercio, que he escrito esta carta. Os saludo Goyo, que me hospeda, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Fíjense cómo esto es muy grande, muy, muy grande, porque ya no son aquellos primeros judíos de Jerusalén. No, esto ya es grande, muy grande. Y si leemos toda la carta a los romanos, podemos darnos cuenta de cómo ya están metidos dentro de estas iglesias, gran mayoría de iglesias instauradas en Grecia, ¿verdad? Entonces, es nuestra misma iglesia de hoy sigue creciendo, la iglesia de hoy sigue respondiendo a las necesidades de los laicos y los laicos debemos seguir trabajando por la iglesia, ¿verdad? Quiero puntualizar aquí 3 puntos que el padre Carrillo lo puso en la actualización, porque es muy importante. A partir de Concilio Vaticano II, se le ha dado un papel, se le ha recalcado, se ha recordado el papel tan grande, tan importante que tiene el laico, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de este documento que se decretó en el Concilio Vaticano II de Apostolum Actuositatum, que es que el discípulo, que el laico trabaje y tome conciencia de su misión dentro de la iglesia. Un laico que nada más va a misa, ora y se queda guardadito en su casa, está olvidando la invitación importante de Jesús. Venid en pos de mí porque te haré pescador de hombres. Y la manera de hacernos pescadores es a través de la palabra de Jesús, es a través de comunicar la palabra de Jesús. Tenemos que ser todos evangelizadores. Si todos fuéramos evangelizadores en donde sea, en nuestro trabajo, en la calle, no se diga en nuestro hogar, el carisma de los papás que instruyen a los hijos en la fe, ¿verdad? Pero es la misión de los laicos dentro de la iglesia para el mundo entero.
Entonces, hay un trabajo y yo creo que los laicos estamos en gran deuda con Jesús porque no hemos tomado eso con seriedad. Y por eso el padre Carrillo le da mucha importancia a estos tres momentitos, ¿no? Luego, el momento en el que se hace la exhortación apostólica de Cristas, apostólica Christi Fidelis laicos. Si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, por consecuencia tenemos que hablar de Él. Tenemos que proclamar. Yo no puedo decirme seguidor de Jesús, de Jesucristo. Yo no puedo llamarme cristiano si no sigo a Cristo. ¿Y cuál es la escuela de Cristo? La enseñanza, la proclamación, la palabra, hablar de Él, ¿verdad? Entonces esa es la escuela que yo debo seguir, ¿verdad? A tal grado el Papa Juan Pablo II le dio importancia a esto, como a motivar que en 1998 hizo, en el día de Pentecostés, hizo una exhortación y juntó muchísimos grupos de laicos para que se les diera ese lugar dentro, que recordáramos esta misión tan importante, ¿verdad? Y que se anunció en Concilio Vaticano II, es como reavivar, nosotros tenemos que reavivar nuestra misión de laicos como proclamadores de la palabra de Dios dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Hay un trabajo que nos está llamando. No es nada más creer, no es nada más cumplir con nuestros servicios, con nuestros sacramentos. No, hay algo que va más allá para que nuestro nombre sea escrito en el cielo. Y de eso es de lo que tenemos que alegrarnos, de nuestra misión, porque la misión ha sido dada por una elección de Jesús en nosotros, ¿verdad? Fíjense, el Papa en ese 30 de mayo del 98 hizo una oración muy fuerte, llamando a los laicos. Entonces yo quiero ahora como recordar esas palabras, esas palabras, de hacerlas actuales. Nuestra iglesia está viva, Jesús está vivo, el Espíritu Santo está vivo y habla hoy como habló en Pentecostés, ese 30 de mayo, ¿verdad? Entonces, en ese cenáculo donde había miles de laicos comprometidos, eran miles de grupos laicales, vamos a tomar esas palabras para hacerlas en nuestro corazón, para encender en nuestros corazones el fuego vivo de la proclamación del reinado de Dios a través de las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, así dijo el Papa, y vamos a hacer esa oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este cenáculo de la Plaza de San Pedro, celebra una gran oración. Ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra. Ven con tus 7 dones. Ven Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de comunión de amor. La iglesia y el mundo tienen necesidad de ti. Ven Espíritu Santo y haz que cada vez más fecundos los carismas que has concedido. Da nueva fuerza e impulso misionero a estos hijos y hijas tuyos aquí reunidos. Ensancha su corazón. Bueno, sería ensancha nuestro corazón y reaviva nuestro compromiso cristiano en el mundo. Haznos mensajeros valientes del Evangelio, testigos de Jesucristo, resucitado, redentor y salvador del hombre. Afianza tu amor, tu amor y tu fidelidad en la iglesia. Yo, de verdad, esta oración
es muy importante que nosotros como laicos la pidamos, que seamos esos laicos, que tengamos hambre, que tengamos ese fuego del Espíritu Santo para hablar, proclamar y seguir haciendo crecer esa iglesia que nació y creció de manera fuerte en los primeros inicios. El mundo necesita hoy proclamadores, misioneros valientes. Ojalá que tomemos esto para avivar nuestra tarea misionera, ¿verdad? Y sea una meta llegar a trabajar en esa mies del Señor con tanta entrega que cooperemos y hagamos crecer el reinado de Dios en la tierra para que el mundo cambie. El único camino es la evangelización. No hay otro camino, no hay otro más que la evangelización del reinado y de la proclamación del reino de Dios. Bueno, vamos a hacer la oración antes de que les gane más minutitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, aquí estamos. Tú nos has llamado para ser tus misioneros y proclamar en el mundo entero el testimonio del Evangelio. Envíanos a donde tú quieras. Sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo. Úngenos, satúranos de tu Espíritu. Y tú, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, de tus dones y carismas. Haznos santos e invítanos a trabajar en la hermosa tarea de la evangelización, del reinado de Dios y de la santificación de los hombres, llevando el testimonio de Jesús hasta los confines de la tierra. Amén.